Algunos dicen que la realidad siempre supera la ficción, pero hay historias increíbles que merecen ser contadas, y el mundo del cine se ha basado muchas veces en hechos reales para escribir un guión y filmar una película. Esto es Proyecto Insomnio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio. Bienvenidos un jueves más a su podcast favorito. Nos encontramos como cada jueves. Rafa, ¿cómo estás? Ya listísimo para empezar este tema que siento que es uno de los mejores que vamos a tener en esta novena temporada. Está buenísimo, ¿verdad? Va a estar bueno para la polémica. Vamos a recomendar películas y series que van de acorde a estos temas que han pasado en la vida real, que están, o sea, te vuelan la cabeza, güey, los temas que vamos a tratar hoy. Joyita, yo creo. Sí, a ver qué tal, quédense a descubrirlo. También, ¿cómo estás? Bien, acá un jueves más con ustedes, acá con la producción. Saludos acá a la producción. Saludos. Y pues con nuestros insomners, listo para darle a este tema. Pues sí, este tema, como dice Rafa, pues está interesante, Pero, hay mucho de qué platicar. Julio, tú también ves muchas películas, ¿cómo estás? Como siempre lo decimos, son de los capítulos que más nos gusta grabar. Sí. Siempre queremos estar hablando de películas y claro. de repente sí nos concedemos el gustito. Yo creo que lo más difícil en el mundo del cine de repente es hacer un guión, pero cuando también está inspirado en un hecho real, creo que tiene ahí un matiz bastante interesante. Sí, que también es como una forma de vender más, así cuando dices, esto claro, está basado sí. en hechos reales. Y hay cosas que sí están realmente basadas en hechos reales. Pero también tienes que tener como mucho cuidado para, o sea, tú como guionista, como productor, el hecho de respetar a veces la historia real, porque puede tocar temas muy sensibles, ¿no? O sea, siento que también te arriesgas a veces de... Sí, a veces sí. cuando lo quieren dramatizar, de Exacto. repente cae en lo exagerado, aunque hay películas de las que vamos a hablar que el hecho real pues es igual de exagerado que en la película, Está tal vez. Sí, y también como dice un poquito Damián, hay veces que en el guión tienes que ponerle como cosas de más para que vaya acorde a una historia que puedas poner en la pantalla. Claro. O sea, así como que le quitas o le pones cosas para que también sea ese tema de dramatismo, o que cuando la gente lo ve, pues sí le causa como un shock Más fuerte. más fuerte, ¿no? Y empezando con este tema de películas basadas en hechos reales, les quiero platicar de Toxic. Todos saben que es un opioide, o saben que es un opioide más bien. Una droga, ¿no? Exacto, es una droga, pero hay opioides que son legales, que los recetan doctores bajo una ¿Prescripción? médica, y hay opioides ilegales. Esto surgió a finales de los 90s y principios de los 2000 en Estados Unidos, y dejó como problema de los opioides, más de 500 000 de personas muertas en Estados Unidos y muchísimas más, digamos que adictas a este tema. Y resulta que hay una farmacéutica que se llama Pharma Prudhoe. Ellos a finales de los 90 esta farmacéutica es de una familia que se llama Sackler en Estados Unidos, que es súper millonaria, y que también, digamos que ya saben que los millonarios como que les gusta este tema de la filantropía. Es como que se hacen los buenos tratando de donar millones a la caridad y a los museos, pero por detrás o por atrás digamos que por debajo de la mesa, lo que quieren hacer, güey, es pues llenarse de dinero a causa de un medicamento que hicieron que se llama Oxycontin. Esto lo empezaron a recetar así a diestra y siniestra, pero lo que ocultaron en sus, digamos que en las etiquetas de este medicamento es que causa adicción desde las primeras veces que lo tomas. Y ¿Qué la inviten? no, la FDA, como que había alguien que trabajaba ahí, que estaba coludido con ellos, que avaló su etiqueta cuando decía que esto no te provocaba daño a la salud. adicción, o sea, que la gente que lo tomaba solo el 1% podría ser adicta a este medicamento.
cuando la realidad es que no, o sea, lo tomabas en las primeras veces, te volvías adicto, güey, pero era una adicción tan grande como la heroína, o sea, de ese calibre. Y este medicamento lo empezaron a vender en todos lados sin receta médica, o sea, tenían, haz de cuenta que o sea, fue un tema de mercadotecnia súper interesante porque estos güeyes empezaron su plan de mercadotecnia era, no es adictivo, te puede ayudar para cualquier dolor, o sea, ya no era un dolor grave o fuerte, sino un dolor de cabeza, que te duele el brazo, güey, un dolor de muelas o así, güey, ya te lo recetaban. Y evidentemente, pues esto te empezaba a causar adicción cañón. Y primero sacaban una de 10 gramos, luego una de 20, porque la gente que se lo recetaba le decía a sus doctores, es que el tiempo o el lapso, que según son 12 horas para que me quite el dolor, pues no, me dura 4 o 5 horas. Lo que tiene que hacer. Entonces, la farmacéutica lo que decía es darle el doble. En lugar de 10, ahora 20. Y así sucesivamente. Entonces te empezaba a causar adicción cañón. Y no era nada barato. O sea, una tableta de, creo que 80 miligramos te costaba $100. O sea, la farmacéutica lo que hizo fue miles de millones de dólares. O sea, pero te lo estaban vendiendo como para quitarte el dolor. El dolor, cualquier sí, cosa. Cualquier dolor ya te lo... Entonces infló muchísimo pues el dinero que se clavó toda la farmacéutica. Es que normalmente las farmacéuticas así operan, ¿no? De repente es, güey, te va a calmar esta situación, pero a lo mejor te genera un daño colateral y con ese daño colateral te vende otro fármaco y así va haciendo la cadenita, güey, te hinchas de dinero. Aquí lo que te digo es que, digamos que compararon a la gente que avalaba las etiquetas de la FDA. Casi no pasa. Claro, porque para sacar un medicamento que pueda ser como controlado necesitas un cierto permiso del gobierno y de algún experto en la salud. Exacto. Entonces, si tienes alguien como metido en esa organización, es muy fácil pues alterar tu etiqueta o tu declaración. Exacto, era una etiqueta alterada donde pues, toda la publicidad y la mercadotecnia y lo que te decía, o sea, como que todos los efectos secundarios, güey, eran alterados. Entonces, al tener a alguien del lado de la FDA que avalaba que tu medicamento no causaba adicción, pues te ayudaba a venderlo y a rentarlo sin ningún problema. Después, pues evidentemente la gente empezó a hacer una adicta a esto, que ya lo compraban, o sea, hacían. Sí. O sea, ustedes pueden ver videos, y se vamos a poner aquí ahorita para ilustrar el podcast, cómo hacían filas para comprar el Oxycontin, cómo la gente ya, digamos, en Estados Unidos, cuando empezó todo esto, la gente perdió sus trabajos, porque ya era una adicción súper fuerte, así, pero cañón. Y cuando ya, digamos que la DEA, que es como la autoridad regulatoria de todo esto, se empezó a dar cuenta, pues vio que había había agentes médicos que son los representantes médicos que son los que van y le venden como a los doctores o a los hospitales o a todo esto los productos. Sí. O sea, todo está coludido a estos agentes médicos, bueno, mejor dicho, a estos los que les vendían el medicamento a los hospitales, los mandaban a convenciones para que invitaran a sus doctores y ahí les ofrecieran pues, algún viajecito, algún incentivo para que pudieran recetar a sus pacientes. Eso, o sea, era una cadena cañoncísima donde todos los resultados eran que la farmacéutica siempre tuviera ganancias, pero nunca hubo pérdidas. Y para no hacerles tan largo ya y dejarnos un poquito clavados con la historia, cuando ya llegan y ven que sí alteraron las etiquetas, que sí todo estaba mal detrás de este medicamento, la DEA y ya el gobierno de Estados Unidos multaron a la farmacéutica con $4.500 millones para poder resarcir los daños que había hecho. Pero imagínate, o sea, murieron a raíz de esta pues, no sé, como esta adicción, más de 500.000 de personas en Estados Unidos. Personas perdían sus casas, sus trabajos, o sea, estaba bien cañón. Y hay videos en los que sí está muy cañón como la gente está en las calles como, literalmente como vagabundos, porque perdieron todo. Como el tema de en algún momento en Estados Unidos con lo del crocodile y estas cosas. Ándale, que ya así. Son bien cañones, Sí, ¿no? parecido, sí. Es Es que mucha gente en Estados Unidos, o sea, sí, literal, es como si aquí pasara. Sí, el crocodile es un Pokémon, ¿no? ¿Cuál crocodile? El crocodile es un Pokémon. No, pero, güey, es que esos, o sea, las personas que están detrás de todo eso, que se están obviamente metiendo en todo el barro,
Como les vale madre. Así. O sea, sí, literal. Sí, les vale. ahí la ética es cero, güey. Ya cuando estás en esa parte, ya la ética como moral, sí, ya es de, güey, pues a mí la gente, pues güey, son desconocidos y adquieren mis productos. Me vale madre. Pero, güey, Exacto. o sea, hubo una iniciativa por parte de la farmacéutica para que ya también lo pudieran recetar en niños. O sea, imagínate el daño. Eso ya Sí, o sea, está ya muy mal. estaba bien loco, güey, ese pedo. Esa farmacéutica muy malo, ya meterse con los niños. O sea, estaba Los tan- adultos ya como quiera que sea, pues tener la decisión de, pues igual si quieres como, digo, sé que es una enfermedad, una adicción tal cual, No, pero no es una decisión, güey. pero- Porque tú vas al doctor Justo. y digo, oye, Bueno, me duele sí. esto y te dicen, tómate esto, pues te lo tomas, güey. Ni modo que digas, no, güey, esta madre me va a causar adicción, güey. sí, si no tienes como el trasfondo de la medicina y Y a la hora de decirlo está bien complicado porque cuando eres adicto, o sea, no sé. Pues yo quiero probarla, ¿no? Sí. O quiero ver qué efectos puede causarme una droga. Sí, que sabes pero que es cuando, útil, sí, cuando te la dan cuando te la das escondida, que, güey, sí. me hicieron adicto cuando yo no necesitaba ese pedo, güey. No me queda como. Está bien. Está feo, güey. Y de eso trata la película, o sea, de toda esa historia. Más bien es una serie, güey. Ah, ok. Es que está en Star Plus, pero sí vale la pena. O sea, el Doc Sick. Doxy, el protagonista es Michael Keaton. Ah, Es una joya. De hecho, ganó el Grammy por su actuación en esta serie. Uno de los Batmans. Pues bueno, igual para seguir con la idea, no desviarnos tanto, acá en el tema justo médico, yo me encontré con una película, esta está en Netflix, bueno, al menos yo la vi ahí, y se llama El Ángel de la Muerte, en inglés es The Good Nurse, que es protagonizada por Eddie Redmayne, que pues ha participado en La teoría del todo. La Teoría del Todo, en Animales Fantásticos, ha salido ahí en varios. Esa, güey, es buena. El Este- Newt Scamander. ¿No? Y Ujú. también por esta Jessica Chastain, que pues también es como la coprotagonista. El chiste de esto es que el personaje de Jessica, que se llama Amy Lauren, es una enfermera que pues solamente necesita trabajar un año para poder obtener su servicio médico y ya jubilarse, porque ella tiene una afección cardíaca. Entonces ya pues ella piensa en retirarse para pues no tener ahí como complicaciones. Pero al hospital donde ella trabaja llega Charles Cullen, que es el personaje de Eddie, y pues de repente comienzan a suceder como cosas bien extrañas, ¿no? En donde un paciente que está como pues hospitalizado y está medio grave pero estable, de la noche a la mañana se pone súper grave y fallece. Entonces es como, dicen, bueno, ni modo, ¿no? Es un caso aislado y así lo vamos a mantener hasta que el patrón se empieza a repetir. Y en el hospital fallecen, me parece, bueno, al menos en la película son 3 personas. Y de repente la enfermera, Amy, comienza como a sospechar y dice, es que está súper raro porque pues yo los dejo estables y los dejo bien. Y así de la noche a la mañana enferman muy cañón y se van, o sea, se mueren, ¿no? O incluso fallecen sin que ella esté en el turno. Y lo más cabrón es que pues, son sus pacientes, entonces como ella está a cargo de ellos, se siente como súper responsable y demás. Y total que pues ya empiezan a hacer como una línea de investigación y todo, y se dan cuenta que es Charles Cullen el que los está matando. Esta fue una historia real, y justamente Charles Cullen pues es un cuate que nace en la vida real en Nueva Jersey, y pues su infancia y juventud se ven como permeadas por la ausencia de su padre y la muerte de su mamá cuando él era niño por en un accidente de auto. Entonces pues el chiste es que trae como un tema psicológico ahí bien cañón, y el primero es militar, después bueno, en la marina se enlista, no le convence tanto, y después se mete a estudiar enfermería, donde pues, es como muy bueno y demás, y le empiezan a dar trabajo pues en varios hospitales. O sea, pero es un asesino serial. Y ya cuando, su trabajo justo para- güey, y ya cuando lo investigan y lo apresan, se dan cuenta de que pues desde que estuvo en el Hospital San Bernabé, que fue su primer como trabajo, desde ahí ya se notó el patrón. Entonces trabajó al menos en 10 hospitales, en donde pues estuvo el centro médico de Hunterdon, estuvo el centro de enfermería y rehabilitación Liberty,
en el hospital. San Lucas estuvo en varios, ¿no? Y el chiste es que pasa la historia como un asesino serial, porque no se sabe a ciencia cierta cuántas personas mató. Solamente Pero sí se sabe que a todas las que mató era porque ellos le pidieron que... No, o sea, creo que ese era su argumento, güey, porque si decía la enfermera que estaban estables y de repente llegaba, pues tampoco es como que antes... Sí, exacto, o sea, entonces el cuate nunca confesó a cuántas personas ni el por qué lo hizo. Hasta la fecha no se sabe el por qué lo hizo, porque no es como, no sé, un Charles Manson que confiesan que es porque pues güey está bien tocadiscos y todo el desmadre. Sí, nomás bien esa frase es como bien ochentera. pero ¿no me entendieron? Está bien, güey, está bien. Y ya pues el chiste es que total lo apresan demás y pasa a la historia como un asesino serial, pues por esta razón de que se dice que pudo haber matado hasta 400 personas. Y pues ya la historia detrás de la película, güey, a mí me causó un impacto tan cañón porque fue como decir, güey, sí, o sea, un experto como de la salud, que confías tu vida en esa persona y demás, y que tenía acceso a esa forma tan fácil y al conocimiento de hacerlo sin que se dieran cuenta tan fácil, ¿no? Había una sospecha porque en los demás hospitales donde había trabajado, como que lo habían transferido porque era muy problemático y violento y demás, pero pues nunca lo acusaron de asesinato. Y incluso hay un documental también en Netflix que se llama La captura del enfermero asesino, que es el documental tal cual de cómo lo interrogan, güey, cómo lo capturan y todo, cómo se da cuenta esta Amy, porque es la enfermera Amy quien lo descubre. Apretando así, pues en la película se ve apretar la bolsa y se ve cómo sale así el chorrito de líquido y demás, entonces se da cuenta desde dónde va el origen y demás. Dije, wow, está muy, muy cañón. No, qué bueno que lo encontraron. ¿Quién sabe cuántos casos hay similares? Sí. No sé si pudo haber sido, digo, ya a forma personal, a crítica personal, como pues negligencia incluso, güey, de los hospitales donde trabajó, para no darse cuenta de que... Sí, de pues, 3 muertes. Exacto. De dónde viene exacto. Pues ya, o sea, al final es una historia bastante terrorífica, pero a mí lo que más me impactó fue que fue una historia como verídica de un asesino serial, porque dije... No, y de hecho en Netflix, todas las plataformas, hay bastantes documentales. O sea, está por ejemplo la serie de Dahmer, ¿no? Que también habla de un asesino serial y obviamente basada en el caso real. Y hay una de mis películas favoritas que es Hasta el último hombre, es la en español, Hacksaw Ridge, donde sale Spider-Man. Ándale, está dirigida por Mel Gibson. Sí, muy buenas películas de Mel Gibson también. Mel Gibson es el director y es interpretada justamente por Andrew Garfield, güey. Y en español le pusieron Hasta el último hombre, pero el título de la película es Hacksaw Ridge, ¿no? Que es justamente la batalla que se llevó a cabo ahí en la peli. Está como... ¿Sí la han visto esa hora? Sí, está muy buena. sí. Es un peliculón. Está basada en la historia de Desmond Thomas II, que es el primer objetor de conciencia en recibir una medalla de honor del ejército norteamericano, güey. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial. Y un objetor de conciencia es alguien que se abstiene de realizar determinados actos o servicios por motivos éticos o religiosos, güey. Okay. Entonces, este güey lo que tenía era una adscripción, güey, a la iglesia adventista del séptimo día, que le impedía empuñar las armas, güey. Entonces, él lo que hace es, se alista al ejército, pero como médico, ¿no? O sea, para servir a su país de alguna forma, pero pues sin poder agarrar como armas. Evidentemente, pues la película nos narra como dos partes, ¿no? Primero nos presenta como la infancia de este personaje, ¿no? Como su vida familiar, como para ponernos en contexto con la época y cómo son sus costumbres, conocer un poco más a la persona. Y la guerra, que pues también te muestra Mel Gibson, la neta, escenas muy memorables en esa película, muy buenas de guerra. O sea, sí encuentra sangre y armas y eso, pero, o sea, Mel Gibson incluso decía que él no la veía o no la consideraba como una película bélica, güey, sino como una historia, pues, de amor propio, amor a Dios, güey, ya sabes, como esa onda. Al prójimo incluso, ¿no? Porque pero la crítica, la neta, es que sí dice, güey, que es una de las mejores películas bélicas que ha habido, porque te muestra, pues,
otra historia, o sea, tal vez es como fuera de lo convencional, como una película de guerra, pues por lo regular estás acostumbrado a otro tipo de cosas, y esta peli te llega como a fibras muy buenas, Sí, claro. muy positivas, porque este vato, a pesar de que es muy complicado cuando está en el ejército, porque pues todos le cargan obviamente Pila. sí, pues, Sí. carrilla, y lo traen así chingando porque pues Te cachas, no quiere tomar armas. arma, claro. Incluso se mete en problemas porque pues cómo no vas a utilizar un arma, güey. Total que él sí llega a la batalla, y pues está la famosa historia de justo cómo salva a 55 pues compañeros militares, pero incluso en la peli sale como salva a los heridos, pero del otro bando, güey, ¿sabes? Okay. O sea, él realmente lo que hacía era por ética y moral, o sea, pues curar a las personas, güey. Está muy chida. Si no han visto esa película, se los recomiendo. La historia detrás está también muy interesante, porque justamente este personaje pues existió y desarrolló todo esto. Aparte de Andrew Garfield es un actor. Sí, Sí, se güey, rifa, no, güey, no. sí se rifa, muy Es bueno. un actor. Esa película está muy buena. No, no la he visto, güey. Tú, güey. Esa película me No, quieres güey, ver. Más late como ese tema de las guerras y... No, y de Mel Gibson, güey, la verdad es que Mel Gibson me gusta mucho cómo dirige. No mames, está bien Tiene, o sea, chida esa película. muchas de sus películas, güey, aparte de que gana muchos premios, o sea, Corazón Valiente, por ejemplo, que es una de las Pero más Mel grandes. Gibson cuando era medio... O sea, ya cuando... Menos clavado. Después de que hizo La Pasión de Cristo, como que ya no Sí, hizo claro, nada chido. sí. Más que Sí. esta y ya como que ahí se quedó, ¿no, güey? Mira, voy a buscar por no he dicho, güey. No. Pero Aparte sale de esa historia, bueno, lo que platican en la peli que me late es justo cuando él no puede como agarrar un arma y pues desobedecer a un superior en la milicia, es como uno de los más Sí, cañones, se meten pedos lo ahí, encarcelan, güey, todo el desmadre. Y escapar de esa disciplina militar, güey, Exacto. es eso, güey. Pero o sea, él es fiel como a Y esa... lo quieren dar de baja, Sí. argumentando de que creo que tiene como pedos mentales o así, porque pues es muy apegado a Dios y le quieren clavar eso para darlo de baja como deshonrosa, y él se aferra, los lleva a juicio, güey, está muy chingona como la parte donde pues él es como fiel creyente a su esencia, Sí, güey. y aún así logra llegar a esa batalla y pues ganarse esa medalla como de honor, decir, wow, está cañona. Oye, es que hay un chingo de películas basadas en hechos reales que sí valen la pena, aparte de mencionar, que vean, ¿no? O sea, es más, por ejemplo, si yo les hablo del nombre de Jordan Belfort, ¿les suena? No. Está como Jordan, entre sí. básquetbol y... Jordan, si me suena. No, por mis clases de economía, No. sí que pues, es un inversionista en la bolsa. ¿No? Ay, mis clases de economía. Sí, güey, pues es el lobo de Wall Street. Seguramente vieron esa película Sí. que fue nominada a muchísimos premios. Obviamente, ¿Cómo no? Leonardo DiCaprio, Margot Robbie. Ahí nos enamoramos todos de Lanzar Margot Robbie. enanos en una fiesta. Sí, güey, no mames, esos güeyes. No mames, hay unas, Pues ahí sale el meme, ¿no? De cuando está haciendo el nuevo de DiCaprio. Un chingo de memes, ¿no? O sea, la verdad es que... Es un peliculón, güey. Sí. O sea, era lo que les decía hace rato. Yo no sé cómo no ganó el Oscar mejor con esa que con la del Renacido. güey. No, Yo creo que la del güey, Renacido el fue más bien- está basada en hechos reales. Sí, claro. No, pero yo también creo que era mejor. O sea, ha hecho mejores actuaciones DiCaprio que Renacido. Claro. Pero vaya, que se lo deben y por eso ya se El lo hombre no merece. está ahí. Ah, pero también sí está Sí, chingón. bien, Para mascarilla, valorar güey. la película. Güey, pero el Renacido también está chingón la actuación de... A mí me gusta más el lobo y la de la máscara de hierro. A mí me gusta más el Titanic. Ya, A ver, está más... Claro. Pues de hecho el lobo de Wall Street, o sea, tiene muchísimos datos que en la vida real sí pasaron. O sea, el famosísimo Lunes Negro, que es el 19 de octubre de 1987. En la película te narran que empieza él en el trabajo en Wall Street y demás, y de repente, pues sí llega ese fatídico día en donde todo el mercado colapsa, la empresa donde estaba trabajando pues, se va a la quiebra, y decide con lo que había aprendido, pues iniciar busca trabajo, decide iniciar un negocio, y a partir de ahí pues empieza a reclutar gente, ¿no? Si yo les hablo de esa película, ¿cuál podrían decir que es la escena que más recuerdan? Pues hay varias... Cuando va en el Lamborghini, güey, ¿cómo no? Cuando Margot Sí. Robbie le pone la zapatilla en la No, frente. también. Esa, güey. La del Lamborghini, por ejemplo. Ah, claro, bueno, Esa, güey, ¿no? la La del del pollito, Lamborghini, la del... o sea, que es Matthew McConaughey, que es el que le está asesorando, enseñando, es el dueño de la compañía. Bien Pues de cojonudo. hecho, DiCaprio, cuando lo vio, o sea, porque ese gesto es de McConaughey, que hace para prepararse a entrar a una escena, güey. Ah, va. Él lo ve. Como para calmar el nervio. Para calmar, exactamente. Él lo ve y le dice, güey, mételo. Wow. Y esa, digo, porque Scorsese es muy famoso por dejar que improvisen sus actores. Sí. Y lo meten, güey, pero no estaba planeado. ¿Y está esa escena, improvisada esa güey. parte? Ajá. Wow.
Pero ahorita que decías también, o sea, están las fiestas, por ejemplo, la del Lamborghini, sí es un hecho verídico, solo que en vez de que sea un Lamborghini que se abre con la puerta hacia arriba, es un Mercedes-Benz. Okay. Hay una entrevista por ahí de Jordan Belfort con Luisito Comunica y otro, en donde pues, avientan una hora platicando de su verdadera historia, sí, güey, y cuenta eso. O el helicóptero que de repente pues, está súper drogado, que casi lo choca, dice que sí le pasaba mucho. El acuerdo que tenía con el piloto, por ejemplo, era: güey, tomas el control si ves que sí nos vamos a estrellar. Güey, cuando tienes tanto dinero, sí es un tema. Con diabetes ya de tantos sustos. Güey, también otra de las escenas ahí muy famosas es que sale Steve Madden, ¿no? Ok, sí. De hecho también, o sea, es una escena que está basada en un discurso que el propio Belfort escribe, porque las acciones de Steve Madden son las primeras que luego Wall Street mete a cotizar en la bolsa, porque la película, no sé si se acordarán, a lo mejor inicia en un pueblito ahí medio escondido, con hojas rosas, Sí. que son acciones que no valen casi nada, güey, o centavos, Como- penny stocks se le llaman. Sí, Ajá. claro. Y lo que hacía él, digo, lo venden en la película como un vendedor, pero realmente no era un vendedor como tal o un muy buen vendedor. Lo que hacía era, pues hasta cierto punto, estafar a la gente, diciendo: oye, nosotros tres compren estas acciones y después yo le voy a decir a los de producción que estas acciones valen una joya. Entonces ustedes las compran en $1, producción la compra en 5 y nos estamos llevando de comisión $2 porque pues, se lleva a los otros. Y así es como la estafa, que a lo mejor hoy en día podría ser un poco como aplica el Bitcoin, Ok. ¿no? O sea, basan más o menos esta forma de hacer como negocio en lo que hacía la filosofía de Jordan Belfort, ¿no? Otros datos también reales de la película. Hay una escena en la que él está viendo que sale pues, en la revista Forbes y están diciendo que lo llaman el Robin Hood, ¿no? Pues a partir de ahí, en la película lo retratan también muy bien, pues, sus oficinas se llenaron de candidatos que querían entrar y volverse millonarios como él, ¿no? Otro dato también chistoso y que sí pasó en la vida real es que sí utilizó a su familia para meter contrabandear dinero a Suiza, güey. Sí. Sí pasó tiempo en la cárcel y realmente el delito por el que lo están acusando es de contrabandear dinero en Suiza, güey. Wow. O sea, pasó 22 meses, Ni siquiera por estafar gente en ni Estados siquiera por Unidos. estafar gente, que en Wall Street, digamos, él dice: pues es que todos hacían eso. Claro. Lo único que pasó es que yo cometí el error de mover todo mi dinero para allá y me cayeron en la movida. Y por eso... Sí, o sea, de que no es el único que hacía eso. Exactamente. Pues sí, ¿no? güey. Y en la cárcel es donde le llega la inspiración, comparte con un compañero de celda y le cuenta su vida y dice: bueno, nadie vive así. Eso es un libro, ¿no? O algo. Y le dice: güey, mi esposa te acaba de googlear y todo lo que me has dicho es cierto. Entonces pues publica su libro Wow. y ahí también, cuando va a salir, se entera Brad Pitt y Leonardo DiCaprio de que va a ser su libro, güey. Y hay una subasta por los derechos de ese libro, güey. No. La gana DiCaprio solamente porque convenció a Scorsese de ir. Y fue cuando dijo Belfort: si tengo a Scorsese y tengo a DiCaprio, se la dieron, güey. Pero pudo haber sido Brad Pitt el que hiciera El también protagonista. el protagonista, güey, ¿no? Pero yo creo que es una de las películas que marcaron, Sí. pues no sé, como un ícono de la época, ¿no? Sí, O sea, ahorita me late Leonardo DiCaprio, está chido. O sea, actúa también bien, güey. sí, Claro, por supuesto. Sí, pero te hubieras estado chido ver esa versión de Batman. Con Brad Pitt, sí, Hubiera claro. estado buena, güey. tal. Por ejemplo, también un dato curioso es, se la pasan aspirando cocaína en la película que le ponen. Pues es vitamina B, pero triturada. De hecho, el coprotagonista, que es Johan Hill, tuvo que estar internado porque aspiró demasiada vitamina B. Sí, está buena esa película, vale la pena. Sí, o sea, justo eso cuando... O sea, sí, siempre la realidad va a superar la ficción, siempre. O sea, está muy cañón, güey. Sí. Justo esta película que me imagino que la han visto y si no, véanla, por favor, las recomiendo. Es La Terminal, protagonizada con Tom Hanks. Claro. Desde un señor que se queda, digamos que varado en un aeropuerto porque no tiene documentos que avalen que pertenece a algún país. Pero todo se basó en la historia de Mera Karimi Nasseri. Él es pues nació en Irán, pero perdió todos los documentos, perdió su pasaporte. Bueno, el gobierno se los quitó
y él pide como asilo político para poder, bueno, él nació en Irán y se fue a estudiar a Inglaterra. Allá en Inglaterra, él como que protesta contra el gobierno de Irán y cuando regresa a Irán, el gobierno le quita toda la documentación posible y pues ya no tiene forma de identificarse que es de algún país. Y ahí empieza todo. Y en el aeropuerto es como una zona neutral, güey, claro, entonces pues ahí se queda. Está bien chido porque pues ya cuando esta historia se vuelve súper viral y conocida por todos, evidentemente pues atrajo la atención de Steven Spielberg, que es el director de la película, y de Tom Hanks, que es el protagonista, como se los dije. Pero, según diversos artículos de la prensa francesa e internacional, que es un poquito la historia, Nasseri salió de Irán para estudiar en el Reino Unido y ahí en los 70, tras la muerte de su padre, él regresa y es cuando le quitan pues sus documentos, ¿no? Él pide asilo a Reino Unido, a Países Bajos, a Alemania, pero en todos les dijeron que no. ¿Sabes que no? Gracias por participar. Después pide asilo a Bélgica y Bélgica le dice, órale va, quédate aquí, vas a ser refugiado político en el 86. Y ahí él decide, pues yo no quiero estar en Bélgica, no me da de quiero Inglaterra, quiero irme a Francia, pero para ir limosnero, güey. No me gusta su país. un poco así, entonces él decide irse a Francia, porque ves que en Europa te puedes mover más fácilmente de país en país. Sí, claro, entonces pues, se va a Francia y está en el aeropuerto Charles, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero mi francés no me da para tanto, Charles de Gaulle, Así lo hace. ahí decide tomar un vuelo, güey, hacia Heathrow. Entonces llega a Reino Unido, a ese aeropuerto, güey, le piden su documentación, no la tiene, güey, y lo regresan a Francia, güey. A Irán. No, lo regresan a Francia, güey, porque ahí, digamos que lo llevan como al cuarto ese que de migración. Y ahí pues le dicen, oye, ¿qué pedo? Pues, ¿quién eres? ¿Dónde está tú? Para que puedas entrar. Güey, soy Tom Hanks. Y ahí él dice que fue asaltado en el aeropuerto de Inglaterra. de Francia, güey. Puta. Y que ahí se quedaron, que él le robaron sus documentos, güey. En el aeropuerto mexicano, güey. Ya lo perdió. En Bélgica, por decir que no les gusta. No está en Inglaterra, no está en Irán. Mucho acertijo. Wow. Bueno, güey, ya, ¿no? Está en Francia ahorita, güey, ¿no? Ajá. Entonces, se vuelve también muy conocido y mucha gente lo quiere ayudar, hay abogados que lo quieren ayudar. El caso fue tomado por un abogado de los derechos humanos que se llama Christian Bouguet en 1992. Entonces, este tribunal francés, ya con todo lo que le estaban ayudando, dice que no puede ser expulsado de Francia porque él había entrado a Francia como refugiado político. Entonces entró de cierta manera legalmente a Francia. Entonces no puede ser expulsado. Después dice el Estado francés que no le puede dar, digamos que la ciudadanía o un permiso para que se quede, para que pueda, digamos que ya transitar en Francia libre. Entonces se queda en el aeropuerto. Ahí se quedó, güey. 18 años. No, entonces ve lo que sucede, o sea, es que son como problemas muy puntuales de los países, güey, que al final del día pueden joder a las personas. Chéquense esto. El abogado que lo estaba ayudando le dijo al gobierno de Bélgica, oye, ayúdame a mandar los papeles originales de este tipo, ¿no? Claro. De Nasseri. Sin embargo, lo que pasa es que los funcionarios que estaban encargados de todo el tema de los refugiados se negaron a enviarlos a Francia, de Bélgica, porque Nasseri tenía que presentarse a Bélgica físicamente, güey. Ok, sí, es un tema político, güey, que de hecho, sí, bien interesante, güey. pues si no estás como presente para hacer la solicitud en la embajada o Si no tienes tu firma. si no tienes tu firma, Si no tienes tu firma. tu homoclave. El chiste es que sí, si no estás físicamente tú para hacer esa solicitud,
en las relaciones internacionales te dicen que en efecto no te la pueden dar así como... ¿Por qué? Porque se presta a esto de que, pues a lo mejor no es él el que le está solicitando y puede haber un fraude y demás. Entonces sí te tienes que identificar. No puedo salir del país, exacto. no puedo identificarme, ustedes no me quieren ayudar, porque pues también sus políticas y así, entonces pues no pueden no ayudarlo, güey. Entonces, según la ley belga, un refugiado, alguien que ya le dan asilo político y decide dejar el país voluntariamente, ya no está autorizado para volver. O sea, aparte de que no se los quieren mandar, luego ya no puede pisar Bélgica. Tenías nada más una oportunidad. Y luego, güey. Sí, fue un desquite por decir que no quería esa. Ajá. Pues pasan los años y en 1995 el gobierno belga le ofrece un trato a Nassari que le dice, ok, te vamos a ayudar a que vengas en esta ocasión a tramitar todo pues, este papeleo. La condición que te vamos a poner es que te quedes a vivir como refugiado en Bélgica. Y este güey dice, Nel, no quiero, güey. Pero así como una razón de por qué o no. Porque no quiere, güey. No quiere, O sea, él no quiere, güey. O sea, estoy contando ya la historia del vato, güey, del real, güey. O sea, él no quiere. Tiene pedos, güey. Porque dice que. O sea, cuando le dice Bélgica, va, te quedas, pero te vas a quedar bajo la tutela de un trabajador social. Y dice, no, güey, no quiero. No quiero. Yo quiero ir al aeropuerto. Sí. Entonces dice, no quiero. Yo no quiero estar en México, yo quiero estar en Reino Unido. Total, güey, que pasan los años y ven que todos estos temas de la gestión burocrática y administrativa tardan añísimos. Entonces, Francia le dice, órale va, en 1999 le concede un visado para que pues ya pueda ser, digamos que ahora refugiado, pero de Francia, ya pueda entrar al país y estar en todo este tiempo, del 86 al 99, estuvo viviendo en el aeropuerto de Francia, todo este tiempo. Y al final no lo pueden sacar vivía, porque es lo que les digo, como es una zona, me parece que como federal o así, el chiste es que las autoridades no pueden entrar, como la policía local no puede entrar tan fácil al aeropuerto, y cuando hay un tema como político de por medio, no lo pueden apresar porque podría causar como ese conflicto de políticas entre países, entonces por eso es que no lo pueden ni apresar, ni ¿cómo se llama cuando lo regresan como a su país de origen? Deportar, güey. ¿No jugaste turista, güey? Groenlandia. Me tocó el Monopoly y estás en Pero, güey, él dijo, no quiero que me ayude el gobierno de Francia, no voy a aceptar, chango mamón. que me siga. Él estaba pasando de lanza, güey. Entonces, ya esto estaba sucediendo y no quiso. No porque fuera mamón, como dices, güey, sino porque todo este tiempo ya había afectado. Shotcito. Oigan, pues hay que enseñar las tazas de sí, güey. Salud. Una fan nos las regaló. Ya van a estar disponibles personalizada con su nombre. Se me olvidó la mía, entonces estoy llevando el Arturito. Además que se le olvidó su compu también. Bueno, si ya ven, a alguien se le olvida algo. Al menos vino. Bueno, ya para acabar con la historia de este vato, güey, que no quiere la ayuda de nadie. ¿Carlos? Ya cuando Francia le dice, bueno, pues ya no, vamos a ayudar, él dice que no, pero también ya es debido al estado mental que tenía, porque empezó a vivir en el aeropuerto y ahí él, digamos que se alimentaba y podía vivir porque iba al McDonald's, le regalaban comida, porque la gente del aeropuerto pues, le hacía la plática, lo ayudaban. El médico del aeropuerto pues también estaba como un poco al pendiente de él, entonces había gente que le ayudaba y él vivía, digamos, a veces se ponía abajo de una escalera eléctrica y ahí armó como su campamento, y ahí se quedaba, güey, ¿no? Evidentemente se agarraba las revistas, güey, que agarraba, no sé, los banquitos o los silloncitos que tenía el aeropuerto. Y sí, hay muchas fotos, hay muchos documentos donde él se ve caminando, güey, con un carrito ahí para llevarse sus cosas. O sea, como un vagabundo. Ajá, un vagabundo justo, güey, un vagabundo dentro del aeropuerto. En el duty free. Pues qué difícil también, güey, ¿no? Y es verga llegar al duty free así de que una botellita, no pagaba, ¿no? Pero no tampoco tan verga, güey. No. Es como si estuvieras aquí en el aeropuerto, güey, y veas ahí un don, güey, caminando, ahí viviendo, güey. Bueno, que aquí también está bien cabrón vivir. Pues están los de Interjet, ¿no? No es cierto. La amante era la mexicana, güey. Están ahí, güey. Hasta el 2006 vivió en el aeropuerto y
O sea, desde el 89 hasta el 2006. Desde el... sí, 86. No, man, más o menos por esa fecha. Pero el pex aquí es que en el 2006 empieza como a deteriorarse su salud y es cuando lo llevan de emergencia a un hospital para atenderlo. Es la única manera en la que lo pudieron sacar del aeropuerto. A los 76 años, Nassiri, que vivió del aeropuerto desde el 88 al 2006, que no tuvo los documentos necesarios, es cuando se entera Steven Spielberg y todo esto y le da un buen varo para poder llevar su historia los derechos, creo que son $250,000 lo que le dan. Entonces, después de que sale del ¿cómo se llama? Del hospital, se va como a un como de refugiados, así, más o menos así. Ahí vive, le dan su dinero y se va a rentar un hotel. Ahí pasa varios años, güey. Hasta que en el 2022 regresa al aeropuerto, güey. Regresa en septiembre del 2022 para morir el 12 de noviembre del 2022. En el aeropuerto, güey. El año pasado. Uno regresa donde fue feliz. Imagínate esa historia, güey. Y qué triste que no puedas, o sea, que no puedas ir al lugar donde tú quieres, pero también no quieres aceptar la historia. Para la ayuda que te dan es vivir en Bélgica. Yo hubiera preferido vivir en Bélgica y ir al Tomorrowland, una cosa así, que estar en el aeropuerto, güey. Sí, claro, güey. Y justo ahorita que estabas hablando de refugiados políticos, esta historia es de Edward Snowden, la película se llama tal cual Snowden, que es el apellido de este cuate. La protagoniza Joseph Gordon-Levitt, que ha salido en 500 días sin ella o sin ti, o algo así, 10 cosas que odio de ti, Inception, Batman, Robin, creo, ¿no? Y narra los acontecimientos, pues justo de una publicación que sacan dos periódicos muy famosos, que se llama The Guardian y The Washington Post, sobre la información que les brinda este cuate, sobre unos programas así súper secretos de Estados Unidos. Él trabajaba como agente en la CIA y en la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ¿Les vende información? No, él hace cuenta que es un analista de información y programador dentro de estas agencias. Entonces se da cuenta de que todo lo que tiene como a su alcance es información bien sensible, y por su ética como moral, él como que tiene esta cosquillita, güey, de sacar a la luz pública lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Que con dos programas, uno que se llama Prisma como tal, y otro que es el X-Key Score, eran programas que recaudaban información de todos los ciudadanos estadounidenses, y después se descubrió que no solo de los americanos, pues, sino de todo el mundo, y recaudaba información así bien confidencial sobre tu dirección, tu teléfono, tus cuentas bancarias y demás, y esa información la tenía el gobierno de Estados Unidos como de espionaje. Entonces él dice, güey, pues es que nos están vigilando prácticamente 24/7 y al final no puedo pues quedarme con este secreto, ¿no? Va con estos dos periódicos. Él busca la manera de poder publicar esta información y sacar esta información, porque pues, de hecho en la película te lo pasa, ¿no? No es tan fácil que salgas con una USB o tu computadora además de la agencia. Pues, lo que hace es como idearse así pues un plan para poder sacar la información en memorias, y ya cuando él tiene como toda esta información y que puede respaldar lo que está diciendo en los periódicos, va a Japón, se encuentra con dos periodistas, con Glenn Greenwald y Mac Askill, y una cineasta que se llama Laura Poitras, y estos tres personajes, estas tres personas son quienes lo ayudan a publicar toda la información y hacer armar como el speech que va a decir, el por qué lo hizo, y un buen de cosas. Entonces el problema principal es que Estados Unidos lo empieza a ver como un criminal, y es uno de los más perseguidos porque es como traición a la patria, porque realmente pone a Estados en una posición de vulnerabilidad, y se ha considerado uno de los como ataques, por así llamarlo, de espionaje y
pues como atentado contra la información de Estados Unidos. Él pues pidió asilo en España, en Venezuela, en Bolivia, Cuba, Nicaragua, y que son como países que tienen como cierta tendencia comunista y en contra de Estados Unidos, ¿no? Por esta pues, historia tal vez entre países. Y en 2014 encuentra cobijo en Rusia, como refugiado, pero igual lo que le pasó a este cuate de la terminal, no como ciudadano. Entonces él vivió 10 años en el exilio porque pues ningún país se quería como echar esa bronca de decir, pues sí, güey, ya vente, nosotros te acogemos y acá pásatela sin pedos. Hasta que en 2022, en septiembre de 2022, Rusia, por un decreto de Vladimir Putin, le da la nacionalidad rusa. Sí. Y o sea, pues literal. Se le convenía, pues es contra Estados Unidos. Entonces. ¿Y Bélgica no quiso? él dijo que no tampoco. Algo tiene Bélgica, güey. Que pues ya esta es como la parte de la historia detrás de la película. Y pues en la película justamente este personaje se enfrenta como a todos esos retos, ¿no? Sacar la información de la agencia, pues él tenía como un cubo Rubik y ahí saca una de las memorias. Cuando se va al hotel en Hong Kong para que pues, encontrarse con los periodistas y demás, lo tiene que hacer obviamente pues de manera como pues de bajo perfil, porque obviamente él comienza a ser perseguido y también su familia, ¿no? Entonces se lleva a su familia, hay un buen de cosas que pues él tiene que valorar y poner en la balanza, porque justo pone en riesgo a sus hijos, tiene 2 hijos y su esposa, y los pone en riesgo pues al ser todavía él considerado como uno de los más buscados en Estados Unidos, ¿no? Entonces sí está muy cañona, y a partir de aquí empieza una brecha bien cañona en la apertura de la información, en donde vienen ya después cosas como Wikileaks ahí con las filtraciones de los documentos y demás. Justo él es como el principal que empieza a sacar así un buen de secretos de Estados Unidos, donde dice, sí, o sea, estos cuates están haciendo cosas que no están tan padres, y él se sintió como con esta obligación de decirnos, ajá. Entonces, pero tú lo harías, por ejemplo, o sea, que tengas acceso a esa información y de repente como que moralmente digas, eso lo tiene que saber el mundo, a pesar de que sabes que tu seguridad, tu familia y todo va a cambiar, o sea, es como los que decían que los que sabían de que el COVID había sido creado en un laboratorio los habían matado, ¿no? Así. O sea, yo creo que no sé qué tuvo que pasar, o sea, no sé qué tuvo que pasar por la cabeza este güey justo para tomar esa decisión, decir, lo hago, no lo hago éticamente, mis valores, mi educación me orillan así a hacerlo, a pesar de que ponga en riesgo todo lo demás, mi familia, güey, mi libertad, mi tranquilidad incluso, ¿no? Porque pues imagínate ser perseguido por Estados Unidos. Hemos hablado en otros capítulos sobre OVNI, por ejemplo, lo que declaran el Área 51 y todos los secretos que hay ahí. Pues llega un momento en el que dices, vale la pena andarme colocando en ese ojo del huracán por decir lo que sé. Y si no hubiera ese tipo de personas, pues tampoco tendríamos acceso a esa información, que a lo mejor hay mucha información que desconocemos y por ahí anda, ¿no? Sí, Gustavo. Hay una peli también, pues siguiendo obviamente con las películas basadas en hechos reales, que ahora a mí me gustó mucho, se los recomiendo, se llama 100 metros, está en Netflix, así tal cual, 100 metros. Es una ruta de camiones por acá. Es una producción española, y la peli se trata de la historia de Ramón Arroyo, que es un vato de creo que 32 años, que pues está como pues ya en la cima así como de buenos proyectos, obviamente así como en su nivel como laboral, tiene 2 hijos, su esposa, y de repente un día es diagnosticado con esclerosis múltiple, güey. Y entonces pues obviamente la película se trata de el desarrollo desde que es diagnosticado y cómo avanza cómo es la evolución de la enfermedad, y él se vuelve muy popular porque empieza a entrenarse para correr en un triatlón, güey, siendo que él empieza a tener episodios de esta esclerosis que le empiezan a causar que pierda movilidad del brazo derecho, güey, y cada que le da un episodio como más fuerte, pues tiene secuelas, ¿no? Empieza a perder la sensibilidad del lado derecho de su cuerpo,
Y está padre porque pues hay varias historias, ¿no?, que se mezclan en la película, y una parte importante es como el suegro de este güey, que pues lo ayuda así como a salir adelante y a entrenarse, y obviamente pues hay estas caídas obviamente de cuando él pues se quiere rendir, porque evidentemente se empieza a hacer más difícil porque es una enfermedad degenerativa, y hay una parte muy padre también dentro de la peli que te cuentan como él en el hospital socializando con más personas que están pues en la misma situación que él, pero en cada cuerpo pues tiene una reacción diferente, entonces como que la peli te mantiene como a esa expectativa, ¿no?, de qué va a pasar con todos, y al final pues se trata de que se avienta la carrera, el triatlón y cómo lo logra, y te pasan imágenes de Ramón Arroyo reales, y no más, o sea, es estas pelis que te sacan la lagrimita, güey, Sí, ¿sabes? claro. No, es que o sea, la esclerosis también es una enfermedad bien difícil, güey, porque, o sea, como dices, se va degenerando conforme avanza, y de repente perder toda la movilidad a la que estabas acostumbrado. Digo, ojalá que de las películas que llevamos y las que faltan sean de las que piensen los insomnios cuando dices películas basadas en hechos reales, porque hay infinidad. Sí, es que madre. Está muy difícil haber hecho la selección de cuáles podíamos mencionar ahorita, porque Que no fuera alguna que ya habíamos mencionado como antes, que Sí, claro, también, claro. ¿no? O sea, de hecho, Una mente brillante seguramente también la vieron. Russell Crowe se llevó el Oscar por esta actuación, ¿no?, que es la historia basada en John Forbes Nash, que era un matemático. De hecho se llevó el premio Nobel por matemáticas, y el premio Abel, el premio Abel por matemáticas y el premio Nobel por economía. Sí, fíjate que hablando de enfermedades, a él también a temprana edad le detectan esquizofrenia, ¿no?, que ya hemos hablado también aquí en algún episodio de que la esquizofrenia puede ser que a lo mejor no sea una enfermedad, sino la posibilidad de percibir otras dimensiones, ¿no? Sí, seguro, güey, ¿no? La película obviamente retrata muchas cosas que sí pasaron en la realidad, como que él se casó con su alumna, Alice, con la que tuvo de repente muchos problemas, porque realmente él, imagínate vivir viendo personas Y escuchando o escuchando voces, sabiendo si son reales o no. O sea, imagínate, vas caminando y alguien te habla y es una alucinación. ¿Cómo distingues a quién sí le hablas? Porque lo que él utilizó para quitarse ese problema, después de muchos medicamentos y demás, fue dejar a un lado sus alucinaciones. Logró identificar algunas que eran como las recurrentes y eran las que no les hacía caso. Pero imagínate, te estoy viendo y de su mamá repente... todo el tiempo hablando le dice, No, es una alucinación, ¿no? Sí, literalmente. Pues esa película se llevó 4 Oscars, incluyendo la de mejor película en su momento. También sale Jennifer Connelly, ¿no? No sé si lo ubican, Claro. tiene muchas películas por ahí. Acaba de salir en Top Gun. Maverick, Maverick. sí, cómo no. Tenía él la idea de que todos los que usaban corbata roja pertenecían a una conspiración de comunistas que lo querían secuestrar y como quitarle la información que él tenía. Algo que pasa en la película que no pasó en la vida real, que obviamente es pura ficción, que él trabaja para el Pentágono, ¿no? Okay. Porque ahí se supone que estaba descubriendo fórmulas y demás. Eso no pasa en la vida real, pero sí pasa que él tenía este miedo de la conspiración, de que lo estaban siguiendo todo el tiempo y buscaba patrones para explicar muchos fenómenos en la naturaleza, güey, que eso sí lo retratan creo que bastante bien en la película. Si no la han visto, se las recomiendo, es una película que vale mucho la pena. Está a lo mejor pues muy dramática, pero pues, son de las películas que creo que sí merecen un reconocimiento bastante bueno. Y otra de las películas que también merece un reconocimiento y que es una historia bastante, pues, ¿cómo llamarla? Cruel. Sucedió en Austria y es de una chica llamada Natasha Kampusch, perdón. El Krampus. No, es Kampusch. Jorge Kampusch. Hay un tipo, la película se llama 3096 días. Okay. Y es la historia de un secuestro de un tipo en Austria que ve a una niñita de 10 años en una tienda, y la acción sucede en que en ese momento, cuando ve a la niña, están en una tienda, la mamá le dice deja de comer galletas a la niña
y ella sigue comiendo galletas. Este tipo, todo loco, la voltea a ver y la niña le dice como un gesto de no digas nada, ¿no? Cállate, porque sigue comiendo galletas. Sí, pues ese güey, luego su mente, porque era un pedófilo loco, empieza como a mal viajarse, se obsesiona con ella, sigue todo su itinerario hasta que la puede secuestrar en una camioneta blanca, güey. Y la historia se desarrolla en que en estos 3.096 días, que son aproximadamente 8 años, él la tiene secuestrada, pero en el proceso, antes de secuestrarla, el güey vivía solo, hizo en su sótano un cuarto donde no pudieran, pues, evidentemente, nada así lo selló por completo, o sea, sabía como el tema de albañilería y de comunicaciones, entonces, el cuarto donde la tenía secuestrada, pues él podía oír todo, todo el tiempo le está diciendo, como con unos walkie-talkie, obedéceme, como que la trabajó psicológicamente. La niña llegó de 10 años y pudo escapar, afortunadamente, a los 18. Para no hacerles el cuento tan largo y que puedan ver la película, porque la neta sí está como de... Está buena. Sí, porque el güey estaba loco, ¿no? Evidentemente, para que alguien estás loco, y más o menos de 10 años, pero las cosas buenas, si es que pudo haber, que tuvo él con ella, es que le enseñó, pues, a leer, como que la educó de cierta manera. O sea, era una niña educada, sabía leer, sabía escribir, se podía expresarse bastante bien. Pasan los años, la niña crece, pues evidentemente cuando vas creciendo vas descubriendo cosas de tu cuerpo, le llega su menstruación, este güey no sabe qué hacer. Con el tiempo se empieza como a empatizar un poquito con ella, de cierta manera, que lo siempre con ese paréntesis, güey. Le deja tener una radiograbadora en donde después de 6 años las noticias todavía siguen buscando a la niña, o sea, y hay un noticiero donde dice hoy se cumplen 6 años del secuestro de Natasha Kampusch, entonces ahí como que ella empieza, güey, me siguen buscando, no estoy muerta, entonces sí, claro, es muy fácil decir, no, pues ya no apareció, güey, le dan la vuelta a la carpeta y no, y aparte, pero para mí que está secuestrado como ese pedo de aceptar tal vez que ya valió madre todo y que ya no te moriste y que no tienes esperanza, o sea, que se va todo, güey, a la vez. Y aparte porque este güey decía, es que tus papás no te quieren porque no te han buscado, no han preguntado por ti, si te vas, te voy a matar, o sea, la trabajó muy cabrón, güey, y hubo momentos en los que ya salía con ella a la calle, pero ella por el miedo no podía hacer nada, o sea, la tenía amenazada y, sí, güey, pues, totalmente condicionada. Sí, bien loco. Hasta que una vez, güey, al principio les comenté que la había secuestrado en una camioneta blanca. Entonces pasa el tiempo, güey, estos casi 8 años, y este güey le dijo, voy a vender mi camioneta, quiero que la limpies, que la aspires y shalala. Entonces están en su jardín y ella está limpiando ya con 18 años, esta Natasha, güey, está limpiando la camioneta y se le ocurre una idea, güey. Voy a dejar prendida ¿cómo se llama? radio? No. La aspiradora con la que estoy limpiando la camioneta para que pues este güey no escuche lo que quiero hacer. Y en ese momento le marcan alguien que quiere comprar su camioneta, güey. Le marcan y el güey como que se le va el pedo, la deja sola, se mete a la casa, ella deja prendida la aspiradora y con el sonido, güey, de que piensa que sigue aspirando, güey, se escapa, güey. Wow. Se puede escapar y pide ayuda. No. Qué bueno, Sí, no, son de esos casos rarísimos en los que puede escaparse, Reaccionar ¿no? y también, o sea, Esta película está en HBO, la pueden ver sin problema, güey. ¿Cómo se llama? 1096 días. 3096. Está muy buena y afortunadamente ya pudo. Y lo interesante aquí es que después de esto, güey, digamos que de cierta manera el gobierno o la autoridad le da la casa donde estuvo secuestrada, se la da a ella, güey. Y ella dice que ella la tiene y va constantemente a verla para que no se le olvide que ella pudo sobrevivir. Ay, qué fuerte. Sí, no, sí, está. Sí, está perrito. Está buena la historia. Hablando de películas, no sé, se me puede recomendarles también la de Lo Imposible, no sé si la vieron, que habla del tsunami, Sri Lanka. Naomi Watts. Naomi Watts, Ewan McGregor. Tom Holland, güey. Sí, claro, cuando empezaba, ¿no? Que era el hijo.
Está la de Concussion, de Will Smith, por ejemplo, que Ah, habla sobre los golpes de fútbol americano, porque él descubre que... Hay una que acaba de salir en Netflix que se llama El Ascenso, sobre la historia de un cuate que miente en su CV de alpinista. Nunca había escalado y sube a la cima del Everest, güey. O sea, güey, está muy cabrón, güey. El juicio de los... Siete de Chicago. Los 7 de Chicago. Hay otra también de la historia de McDonald's, The Founder creo que se llama. Ok. con Michael también Keaton, Michael Keaton, Michael güey. Keaton, que habla la historia de cómo se crea la franquicia, güey. Ujú. Está Red Soy social, Tonya, red social, También social. estábamos hablando hace rato de Andrew Garfield, que fue mi serie que más me latió en el 2022, que se llama Por Manos del Cielo, donde unos tipos que son fundamentalistas mormones matan a una mujer y a su hija por creer cosas que en ese momento, güey, tú no puedes creer. O sea, y Andrew Garfield es el protagonista porque él es el detective, él también es mormón, entra como el juego de yo creo en esto, pero no estoy de acuerdo con todo lo que hacen y con cómo va la religión. Entonces él empieza como a cuestionarse y a saber si lo que realmente le han inculcado y él ha creído es bueno, güey. Entonces está bien chido y es con Andrew Garfield. ¿Cómo vender ¿Pero drogas? ese en dónde está? Igual en Star Plus. ¿Cómo vender drogas en internet? Que es la historia de un chavito que literalmente claro, se avienta acá todas sus redes solito y pues está bueno. chida. Está en Netflix, me parece. Son 3 temporadas, güey. Está buenísimo. También hablamos en un capítulo de la peli de Gael García, de cuando se meten a robar al Museo de Antropología. Se llama sí, Museo, ¿no? También se llama Museo y está basada en hechos reales. Moneyball también habla de béisbol, ¿no? En México, la Con los de Athletics, claro. Rojo Amanecer, Claro, del 68. también, joyita mexicana. Está cañón. Pues creo que hay muchísimas, ojalá que en los comentarios aquí abajo del video nos dejen algunas recomendaciones, algunas películas que nos Nos están- aventamos una parte 2. Sí, claro. A los que nos están escuchando en otra red social o bueno, solo por audio, que nos manden su recomendación por redes Exacto. sociales en Insta o Facebook. Entonces, Sí, acuérdense que hace unos capítulos nos bajaron la cuenta de Instagram primer capítulo. por subir un capítulo de Pizzagate. Ya encendimos, entonces obviamente síganos en la red social que ya llevamos un ratito. Y denle mucho por a YouTube porque iba bien. pero los FIFAs nos lo banearon. Un saludo también a el mixólogo, a Arjek, a Falcón y a Jimé que están atrás de la cámara. Un saludo a todos. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Únete a la comunidad Insomner y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.